detente por un momento y muerde el labio. En serio, hazlo. Ahora, ráscate la frente. Por último, masajea la nuca. Hacemos este tipo de cosas todo el tiempo. Pasa un tiempo con otras personas y verás que terminan replicando estos comportamientos regularmente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ellas y tú también hacen eso? La respuesta puede estar escondida en una caja, la caja craneana, donde reside el cerebro humano. Después de aprender por qué y cómo el cerebro activa nuestro cuerpo para expresar emociones de manera no verbal, descubriremos cómo interpretar estos comportamientos. Por lo tanto, analicemos más detalladamente el interior de la caja y examinemos el 1,5 kilos de materia más increíble que existe dentro de nosotros. Muchas personas creen que tienen solo un cerebro y lo reconocen como el centro de sus habilidades cognitivas. En realidad, hay 3 cerebros dentro del cráneo humano, cada uno con funciones específicas que, en conjunto, actúan como el centro de comando y control que regula todo lo que hace nuestro cuerpo. En 1952, Paul MacLean fue el primer científico en hablar del cerebro humano como un cerebro trino, compuesto por un cerebro reptiliano, troncoencefálico, un cerebro mamífero, límbico, y un cerebro humano, neocórtex. En este libro, nos enfocaremos en el sistema límbico del cerebro, la parte que MacLean llamó cerebro mamífero, porque desempeña el papel más importante en la expresión de nuestros comportamientos no verbales. Sin embargo, usaremos el neocórtex, nuestro cerebro humano o pensante, para analizar críticamente las reacciones límbicas con el fin de descifrar lo que las personas están pensando, sintiendo o planeando. Ledox, 1996, 184 a 189, Goleman, 1995, 10 a 21. Es fundamental saber que el cerebro controla todos los comportamientos, ya sean conscientes o inconscientes. Esta premisa es la base para comprender todas las comunicaciones no verbales. Desde simplemente rascarse la cabeza hasta componer una sinfonía, no hay nada que hagas, excepto algunos reflejos musculares involuntarios, que no sea dirigido por el cerebro. Siguiendo esta lógica, podemos interpretar estos comportamientos como lo que el cerebro elige para comunicarse externamente. El cerebro límbico es muy refinado. En nuestro estudio de las comunicaciones no verbales, el cerebro límbico es donde ocurre la acción. Como es la parte que reacciona al mundo de manera refleja e instantánea, en tiempo real y sin necesidad de pensar, el cerebro límbico emite una respuesta auténtica a la información proveniente del entorno. Mears, 1993, 35 a 39. Al ser responsable de nuestra supervivencia, nunca descansa, siempre está activo. Además, es nuestro centro emocional. Es desde aquí que se envían señales a varias otras partes del cerebro, las cuales, a su vez, orquestan los comportamientos relacionados con las emociones o con nuestra supervivencia. Ledox, 1996, 104 a 137. Estos comportamientos pueden ser observados e interpretados a medida que se manifiestan físicamente en los pies, el tronco, los brazos, las manos y el rostro. Como estas reacciones no son premeditadas, a diferencia de las palabras, siempre son genuinas. Por esta razón, el cerebro límbico es considerado el cerebro honesto cuando hablamos de comportamientos no verbales. Goleman, 1995, 13 a 29. Estas respuestas límbicas de supervivencia se remontan no solo a nuestra infancia, sino también a nuestra ancestralidad como especie humana. Están conectadas al sistema nervioso, por lo que es difícil ocultarlas o eliminarlas. Sería como intentar suprimir una respuesta de sobresalto incluso cuando sabemos de antemano que escucharemos un ruido fuerte. Por lo tanto, es incuestionable que los comportamientos límbicos son honestos y confiables, son verdaderas manifestaciones de nuestros pensamientos, sentimientos e intenciones. Interceptación de un terrorista suicida. Dado que la parte límbica del cerebro no puede ser regulada cognitivamente, se debe dar mayor importancia a los comportamientos resultantes de su actividad a la hora de interpretar las comunicaciones no verbales. Puedes usar tus pensamientos para tratar de ocultar tus verdaderas emociones tanto como quieras, pero el sistema límbico se autorregula y termina dando pistas sobre lo que realmente está sucediendo. Observar estas reacciones de alarma y saber que son genuinas y significativas es extremadamente importante, incluso puede salvar vidas.
Un ejemplo de esto ocurrió en diciembre de 1999, cuando un agente de aduanas de Estados Unidos frustró los planes de un terrorista que llegó a ser conocido como el terrorista suicida del milenio. Al notar el nerviosismo y el sudor profuso de Ahmad Reza al ingresar a los Estados Unidos desde Canadá, la agente Diana Dean le pidió que saliera del automóvil para interrogarlo. En ese momento, Reza trató de huir, pero pronto fue capturado. En su coche, los agentes encontraron explosivos y temporizadores. Reza fue condenado por planear un atentado con bomba en el aeropuerto de Los Ángeles. El nerviosismo y la sudoración que observó el agente Dean son una respuesta del cerebro a situaciones de alto estrés. Debido a que estos comportamientos límbicos son genuinos, la agente Dean confiaba en perseguir a Reza, sabiendo que había detectado un lenguaje corporal que justificaba una mayor investigación. El caso de Reza ilustra cómo el estado psicológico de una persona se manifiesta de manera no verbal en el cuerpo. En este ejemplo, el sistema límbico de un terrorista suicida, que obviamente estaba muy asustado por la posibilidad de ser descubierto, reveló su nerviosismo, a pesar de todos los intentos conscientes del niño por ocultar sus emociones subyacentes. Le debemos nuestra gratitud al agente Dean por ser un agudo observador del comportamiento no verbal y prevenir un ataque terrorista. La tercera parte de nuestro cerebro comenzó a existir hace relativamente poco en el cráneo. Por lo tanto, se le llama neocórtex o cerebro nuevo. Esta parte también se conoce como cerebro humano pensante o intelectual, porque es responsable de la cognición y la memoria de orden superior. Nos distingue de otros mamíferos por el gran volumen de masa, corteza, que se utiliza para los pensamientos. Este es el cerebro que nos llevó a la Luna. Con su capacidad para calcular, analizar, interpretar e intuir a un nivel único en la especie humana, es fundamental y creativo. Sin embargo, también es la parte del cerebro la que es menos honesta, por lo tanto, es nuestro cerebro mentiroso. Debido a que produce pensamientos complejos, este cerebro, a diferencia de su contraparte límbica, es el menos confiable de los tres componentes principales del cerebro. Puede engañar, y a menudo lo hace, Brigg, 2003, 1-17. Volviendo a nuestro ejemplo anterior, mientras que el sistema límbico puede hacer que el terrorista suicida millennial sude profusamente cuando es interrogado por el agente de aduanas, el neocórtex le permite mentir sobre sus verdaderos sentimientos. La parte pensante del cerebro, que es la que determina el habla, específicamente el área de Broca, podría hacer que el terrorista suicida dijera que no había explosivos en el automóvil, incluso si esa afirmación era una mentira descarada. El neocórtex te permite decirle fácilmente a una amiga que te gusta su nuevo corte de pelo cuando no es así, o hace que sea más fácil hacer declaraciones dudosas de una manera muy convincente. Debido a que el neocórtex, el cerebro pensante, puede ser deshonesto, no es una buena fuente de información confiable o precisa, Ost, 2006, 259-291. En resumen, cuando se trata de revelar comportamientos no verbales honestos que nos ayudan a analizar a las personas, el sistema límbico es el santo grial del lenguaje corporal. Esta es el área del cerebro en la que queremos centrar nuestra atención. Nuestras respuestas límbicas, congelarse, huir, luchar. Una de las formas clásicas en que el cerebro límbico aseguraba la supervivencia de nuestra especie y producía un número fiable de señales no verbales en el proceso, era regulando nuestro comportamiento cuando nos enfrentábamos a peligros. Ya fuéramos un hombre prehistórico que se enfrentaba a un animal de la edad de piedra o un ejecutivo que se enfrentaba a un jefe difícil. A lo largo de milenios, hemos mantenido reacciones viscerales derivadas de nuestra herencia animal, efectivas hasta el punto de salvar vidas. Para asegurar nuestra supervivencia, la respuesta altamente refinada del cerebro a la adversidad o las amenazas ha tomado tres formas: congelarse, huir y luchar. Al igual que otras especies animales que también estaban protegidas por el cerebro límbico, los humanos que tenían estas reacciones límbicas sobrevivieron, lo que permitió la proliferación de nuestra especie, porque estos comportamientos ya estaban predichos en nuestro sistema nervioso. Estoy seguro de que muchos de ustedes han oído hablar de la respuesta de lucha o huida, que es la terminología que se usa comúnmente para describir la forma en que respondemos a situaciones amenazantes o peligrosas. Desafortunadamente, esta expresión está incompleta y fuera de lugar. De hecho, los animales, incluidos los humanos, reaccionan al peligro en el siguiente orden: se congelan, huyen,
luchan. Si la reacción inicial fuera de lucha o huida, la mayoría de nosotros viviríamos heridos, abatidos y exhaustos. Debido a que hemos mantenido y perfeccionado este proceso tan exitoso para lidiar con el estrés y el peligro, y debido a que las reacciones resultantes generan comportamientos no verbales que nos ayudan a comprender los pensamientos, sentimientos e intenciones de una persona, vale la pena examinar cada elemento en detalle. La respuesta de congelación. Hace millones de años, los primeros homínidos se enfrentaron a muchos depredadores que podían devorarlos. Para que el hombre primitivo tuviera éxito, el cerebro límbico, que comenzó a evolucionar a partir de nuestros antepasados, desarrolló estrategias para compensar la ventaja del poder que nuestros depredadores tenían sobre nosotros. Una de ellas, o la primera defensa del sistema límbico, fue utilizar la respuesta de congelación. El movimiento llama la atención. Lo más efectivo que hace el cerebro límbico para asegurar nuestra supervivencia es activar el comportamiento para permanecer quieto. La mayoría de los animales, y ciertamente la mayoría de los depredadores, reaccionan y se sienten atraídos por los movimientos. Esta capacidad de congelarse ante el peligro tiene sentido. Muchos carnívoros persiguen objetivos en movimiento y ejercen el mecanismo de perseguir, derribar y morder que se observa en los grandes felinos, los principales depredadores de nuestros antepasados. Muchos animales no solo se paralizan cuando se enfrentan a los depredadores, sino que incluso fingen estar muertos, que es la máxima expresión de la capacidad de congelarse. Es una estrategia utilizada por los marsupiales, pero no son los únicos animales que la hacen. De hecho, los informes de los tiroteos en las escuelas de Columbine y Virginia Tech demuestran que los estudiantes utilizaron la respuesta de congelación para lidiar con depredadores mortales. Muchos estudiantes sobrevivieron quedándose quietos o haciéndose los muertos, a pesar de que estaban a pocos metros de los asesinos. Instintivamente, los estudiantes han adoptado comportamientos ancestrales que funcionan de manera muy efectiva. Quedarse quieto a menudo hace que las personas sean casi invisibles para los demás, un fenómeno que todos los oficiales de policía de las fuerzas especiales SWAT aprenden. Por lo tanto, la respuesta de congelación pasó del hombre primitivo al hombre moderno y permanece hoy en día como nuestra primera línea de defensa contra una amenaza o peligro detectado. Como ejemplo, es posible ver esta reacción límbica ancestral en los teatros de Las Vegas, donde los grandes felinos forman parte de uno de los espectáculos. Cuando el tigre o el león entran en escena, es casi seguro que las personas de la primera fila no harán ningún gesto injustificado con el brazo o la mano. Permanecerán paralizados en sus asientos. A estas personas no se les instruyó que se quedaran quietas, lo hicieron porque el cerebro límbico ha preparado a la especie humana durante miles de años para comportarse de esta manera ante el peligro. En el día a día de la sociedad moderna, la respuesta de congelación se emplea de una manera más sutil. Se puede ver cuando la gente es sorprendida faroleando o robando, o a veces cuando están mintiendo. Cuando se sienten amenazados o expuestos, reaccionan igual que nuestros antepasados hace miles de años, se congelan. No solo nosotros, como humanos, hemos aprendido a congelarnos ante un peligro real o presunto, sino que quienes nos rodean han aprendido a copiar nuestro comportamiento y también a congelarnos sin siquiera ver la amenaza. Este mimetismo o isopraxismo, mismo movimiento, evolucionó porque era crucial para la supervivencia del grupo, así como para la armonía social de la especie humana, véase el recuadro 8. Esta acción de congelación a veces se denomina el efecto ciervo frente a los faros. Cuando nos sorprende por sorpresa en una circunstancia potencialmente peligrosa, inmediatamente nos paralizamos antes de actuar. En nuestra vida diaria, esta reacción se manifiesta de una manera inocente, como cuando una persona que camina por la calle se detiene de la nada, tal vez dándose palmaditas en la frente, antes de darse la vuelta y regresar a casa para apagar la estufa. Esta parada momentánea es suficiente para que el cerebro haga una evaluación rápida, ya sea que la amenaza provenga de un depredador o del recuerdo de un peligro. En cualquier caso, la psique debe lidiar con una situación potencialmente peligrosa. Navarro, 2007, 141 a 163. La noche en que las manecillas dejaron de moverse. Una vez estaba en casa de mi madre viendo la televisión y comiendo helado con familiares. Era tarde en la noche y alguien tocó el timbre, algo muy inusual en el vecindario. En el mismo momento, todos, adultos y niños, congelaron sus manos, como si se tratara de una coreografía.
Fue increíble ver cómo todos reaccionamos con manos congeladas exactamente al mismo tiempo. Al final, fue solo mi hermana, que había olvidado las llaves. Pero, por supuesto, esto ni siquiera se nos había pasado por la cabeza. Fue un hermoso ejemplo de la respuesta conectada con el peligro percibido y la primera reacción límbica, que es congelarse. Los soldados en combate reaccionan de la misma manera. Cuando el batidor se congela, todos lo imitan, no hace falta decir nada. Muchas personas permanecen inmóviles cuando son castigadas. El mismo comportamiento se observa cuando a un individuo se le pregunta sobre cosas que percibe que pueden causarle problemas. La persona permanecerá congelada como si estuviera en una silla eyectable. Gregory, 1999. Una manifestación similar de la congelación límbica ocurre durante las entrevistas, cuando las personas dejan de respirar o comienzan a respirar ligeramente. De nuevo, es una respuesta ancestral a una amenaza. El entrevistado no se da cuenta de este comportamiento, pero cualquiera que lo observe puede notarlo fácilmente. A menudo tenía que decirle a un entrevistado que se relajara y respirara profundamente durante una entrevista o un testimonio, ya que no se daba cuenta de lo débil que se había vuelto su respiración de acuerdo con la necesidad de congelarse ante una amenaza. Las personas que son interrogadas sobre un delito suelen fijar los pies en el suelo en una posición segura, entrelazadas con las patas de la silla, y permanecen así durante un enorme periodo de tiempo. Cuando veo este tipo de comportamiento, ya puedo saber que algo anda mal. Esta es una respuesta límbica que necesita ser explorada con más detalle. La persona puede estar mintiendo o no, ya que no es posible detectar el engaño al principio. Pero, basándome en el comportamiento no verbal, puedo garantizar que algo está estresando al interrogado. Por lo tanto, busco la fuente del malestar a través de la interacción o las preguntas. Otro tipo de respuesta de congelación se manifiesta cuando el cerebro límbico intenta protegernos disminuyendo nuestra exposición. Uno de las cosas que se destacan al monitorear la confianza en uno mismo. El comportamiento de los ladrones es que tratan de ocultar su presencia física restringiendo el movimiento o agachándose como si trataran de volverse invisibles. Irónicamente, esto los hace destacar aún más, ya que es una desviación del comportamiento normal de alguien que está comprando. La mayoría de las personas caminan por la tienda con los brazos bastante activos y la postura erguida, en lugar de encorvada. Psicológicamente, los ladrones, o los niños que intentan robar discretamente una galleta de la despensa, buscan dominar el ambiente tratando de esconderse en público. Otra forma de tratar de esconderse en público es limitar la exposición de la cabeza. Esto se hace levantando los hombros y bajando la cabeza, el efecto tortuga. Recuerda que un equipo de fútbol abandona el campo después de perder un partido y podrás visualizar este efecto. Curiosa y tristemente, los niños maltratados a menudo manifiestan estos comportamientos de congelación límbica. En presencia de personas abusivas, los brazos se adormecen y el niño evita el contacto visual, como si esto le ayudara a no ser visto. En cierto modo, se esconde en público, lo cual es una herramienta de supervivencia para estos niños indefensos. La respuesta de escape. Uno de los objetivos de la respuesta de congelación es evitar que la persona sea vista por depredadores peligrosos o en situaciones peligrosas. Otra es dar a la persona amenazada la oportunidad de evaluar la situación y determinar la mejor acción a tomar. Cuando la respuesta de congelación no es suficiente para eliminar el peligro o no es el mejor curso de acción, por ejemplo, cuando la amenaza está demasiado cerca, la segunda respuesta límbica es huir utilizando la respuesta de huida. Obviamente, el propósito de esta elección es escapar de la amenaza o, al menos, distanciarse del peligro. Correr también es útil, y como mecanismo de supervivencia, el cerebro ha inducido a nuestros cuerpos a adoptar esta táctica juiciosamente durante milenios para escapar del peligro. Pero en el mundo moderno, donde vivimos principalmente en ciudades y no en la naturaleza, es difícil huir de las amenazas. Por lo tanto, hemos adaptado la respuesta de escape para satisfacer nuestras necesidades actuales. Los comportamientos no son tan obvios, pero tienen el mismo propósito: bloquear la presencia física de individuos o cosas indeseables, o distanciarnos de ella. Si piensas en las interacciones sociales que has tenido a lo largo de tu vida, probablemente recordarás algunas veces en las que fuiste evasivo para distanciarte de la atención no deseada de otras personas.
Al igual que un niño se aleja de los alimentos indeseables en la mesa, una persona puede alejarse de alguien que no le gusta o evitar conversaciones que le molesten. Las conductas de bloqueo incluyen cerrar o frotarse los ojos, o poner las manos frente a la cara. La persona también puede distanciarse de alguien inclinándose lejos de la persona no deseada, colocando objetos, una bolsa, por ejemplo, en su regazo o girando los pies hacia la salida más cercana. Todos estos comportamientos están controlados por el cerebro límbico e indican que alguien quiere distanciarse de una o más personas indeseables o de cualquier amenaza en el entorno. Una vez más, adoptamos estos comportamientos porque, durante miles de años, los humanos habían evitado las cosas que no les gustaban o que podían dañarlos. Por lo tanto, hasta el día de hoy abandonamos rápidamente una fiesta desagradable, terminamos con malas relaciones o nos distanciamos de aquellos que consideramos indeseables o incluso de aquellos con los que no estamos de acuerdo. Al igual que una persona puede alejarse de su pareja romántica, un individuo puede apartar sus ojos o su propio cuerpo de su interlocutor en medio de una negociación si escucha una oferta poco atractiva o si se siente amenazado a medida que la conversación continúa. También puede haber comportamientos de bloqueo. El hablante puede cerrarse o frotarse los ojos o cubrirse la cara con las manos, véase la figura 6. Puede alejarse de la mesa o de la otra persona o también girar los pies hacia el otro lado, a veces en dirección a la salida más cercana. Estos comportamientos no son solapados y señalan que la persona se siente incómoda. Estas formas arcaicas de la respuesta de escape son comportamientos de distanciamiento no verbal que indican que el interlocutor no está contento con lo que está sucediendo en ese momento. La respuesta de la lucha. La respuesta de lucha es la táctica final del cerebro límbico para sobrevivir, y en este caso se ejecuta a través de la agresión. Cuando permanecer quieto, congelarse y distanciarse o escapar, huir, no son suficientes para que una persona evite ser detectada, la única alternativa que queda es luchar. A lo largo de la evolución de nuestra especie, nosotros, junto con otros mamíferos, hemos desarrollado la estrategia de convertir el miedo en ira para combatir a los agresores. Panksepp, 1998, 208. En el mundo moderno, sin embargo, actuar según nuestra ira puede no ser practicable o incluso legal, por lo tanto, el cerebro límbico ha desarrollado estrategias distintas a la respuesta más primitiva de la lucha física. Una forma de agresión moderna es la argumentación. Aunque el significado original del término argumento se refiere solo a un debate o una conversación, la palabra se ha utilizado cada vez más para describir un argumento. Discutir acaloradamente es esencialmente luchar por medios no físicos. Los insultos, los ataques personales, los contraargumentos, el menosprecio de nivel jerárquico o social, la incitación y el sarcasmo son todos, cada uno a su manera, equivalentes modernos de la lucha, porque son formas de agresión. En una inspección más cercana, incluso las demandas civiles pueden interpretarse como un tipo de lucha moderna y socialmente sancionada en la que los litigantes se enfrentan agresivamente a dos puntos de vista opuestos. Aunque los seres humanos de hoy en día se involucran en discusiones físicas menos que en otros periodos de la historia, la lucha sigue siendo parte de nuestro arsenal límbico. Algunas personas son más propensas a la violencia que otras, pero nuestra respuesta límbica se manifiesta de muchas maneras más allá de los puñetazos, patadas y mordiscos. Puede ser muy agresivo sin contacto físico, utilizando, por ejemplo, solo tu postura, tu mirada, inflando el pecho o violando el espacio personal de otras personas. Las amenazas a nuestro espacio personal provocan una respuesta límbica a nivel individual. Curiosamente, estas violaciones territoriales también pueden crear respuestas límbicas a nivel colectivo. Cuando un país invade el espacio de otro, suele dar lugar a sanciones económicas, la ruptura de relaciones diplomáticas e incluso guerras. Por supuesto, es fácil reconocer cuando alguien usa la respuesta de lucha para cometer un ataque físico. Lo que quiero mostrarte aquí son los comportamientos más sutiles y no tan obvios asociados con la respuesta de lucha. Así como vemos diversas manifestaciones de las reacciones límbicas de congelación y huida, el decoro moderno requiere evitar actuar de acuerdo con nuestras inclinaciones primitivas a luchar cuando nos sentimos amenazados. En general, aconsejo a las personas que no utilicen la agresión, verbal o física, como medio para lograr sus objetivos.
Al igual que la respuesta de lucha es el último recurso cuando se trata de una amenaza, que se utiliza solo si las tácticas de congelar y huir resultan insuficientes, también debes evitarla siempre que sea posible. Además de las razones legales y físicas obvias que motivan esta recomendación, las tácticas agresivas pueden resultar en confusión emocional, lo que dificulta que la persona se concentre y piense con claridad sobre la situación amenazante en cuestión. Cuando estamos estimulados emocionalmente, y una buena pelea es suficiente para hacerlo, nuestra capacidad de pensar de manera efectiva se ve afectada. Esto sucede porque nuestras capacidades cognitivas son secuestradas para que el cerebro límbico pueda hacer pleno uso de todos los recursos cerebrales disponibles. Goleman, 1995, 27, 204 a 207. Una de las mejores razones para estudiar los comportamientos no verbales es que a veces pueden advertirte sobre una persona que tiene la intención de agredirte físicamente, dándote tiempo para evitar un posible conflicto. Consuelo/malestar y pacificadores. Para usar un término de la antigua serie Star Trek, la primera directiva del cerebro límbico es asegurar nuestra supervivencia como especie. Lo hace porque está programado para garantizar nuestra seguridad evitando peligros o molestias y buscando la seguridad o la comodidad siempre que sea posible. También nos permite recordar experiencias pasadas y construir sobre ellas, véase el recuadro 9. Hasta ahora, hemos visto que el sistema límbico es muy eficiente para ayudarnos a lidiar con las amenazas. Ahora veamos cómo el cerebro y el cuerpo trabajan juntos para darnos comodidad y confianza en nosotros mismos sobre nuestra seguridad personal. Al experimentar una sensación de comodidad, bienestar, el cerebro límbico filtra esta información en forma de lenguaje corporal consistente con nuestros sentimientos positivos. Observa a alguien descansando en una hamaca en un día agradable. El cuerpo refleja el intenso confort que experimenta el cerebro. Por otro lado, cuando nos sentimos angustiados, malestar, el cerebro límbico expresa un comportamiento no verbal que refleja este estado negativo. Basta con mirar cómo se ve la gente cuando su vuelo se cancela o se retrasa. Los cuerpos lo dicen todo. Por lo tanto, queremos aprender a observar más de cerca los comportamientos de comodidad e incomodidad que vemos todos los días y usarlos para evaluar sentimientos, pensamientos e intenciones. En general, cuando el cerebro límbico se encuentra en un estado de comodidad, este bienestar mental y fisiológico se refleja en muestras no verbales de satisfacción y alta confianza en sí mismo. Pero, cuando el cerebro límbico experimenta molestias, el lenguaje corporal correspondiente se caracteriza por comportamientos emblemáticos de estrés o baja confianza en sí mismo. Conocer estos marcadores de comportamiento te ayudará a determinar lo que una persona debe estar pensando, cómo actuar o qué esperar al tratar con otros en cualquier contexto. La importancia de pacificar las conductas. Comprender cómo las respuestas de congelación, huida y lucha del sistema límbico influyen en el comportamiento no verbal es solo una parte de la ecuación. A medida que estudie estos comportamientos, encontrará que siempre que haya una respuesta límbica, especialmente a una experiencia negativa o amenazante, será seguida por algo que llamo comportamientos pacificadores. Navarro, 2007, 141 a 163. Estas acciones, a menudo denominadas adaptadores en la literatura, sirven para calmarnos después de haber experimentado algo desagradable o extremadamente malo. Knapp y Hall, 2002, 41 a 42. Al tratar de restablecer las condiciones normales, el cerebro le pide al cuerpo que manifieste comportamientos reconfortantes, pacificadores. Debido a que son señales externas, puede observarlas y decodificarlas en tiempo real y en el contexto de la situación. Un cerebro que no olvida. El cerebro límbico es como una computadora que recibe y almacena datos del mundo exterior. Compila y mantiene un registro de eventos y experiencias negativas, un dedo quemado en una estufa caliente, un ataque personal o de un depredador animal, o incluso comentarios ofensivos, así como encuentros agradables. Usando esta información, el cerebro límbico le permite a uno navegar por un mundo peligroso y a menudo implacable. Goleman, 1995, 10 a 21. Por ejemplo, una vez que el sistema límbico registra a un animal como peligroso, esta impresión se incorpora a nuestra memoria emocional para que la próxima vez que se vea al animal, la reacción ocurra instantáneamente. De un mismo modo, si nos encontramos con el matón de clase 20 años después,
los sentimientos negativos de hace mucho tiempo volverán a aflorar, gracias al cerebro límbico. Por lo general, es difícil olvidar cuando alguien nos lastima porque esta experiencia se registra en el sistema límbico más primitivo, que es la parte del cerebro diseñada no para razonar sino para reaccionar. Goleman, 1995, 207. Una vez conocí a una persona con la que nunca me llevé bien. Habían pasado 4 años desde la última vez que lo había visto, pero mis reacciones viscerales, límbicas, seguían siendo tan negativas como lo habían sido años atrás. Mi cerebro me recordaba que este individuo se aprovecha de los demás, advirtiéndome así que me mantuviera alejado. Este fenómeno es precisamente lo que Gavin de Becker comentó en su perspicaz libro Virtudes del Miedo. El sistema límbico es igualmente eficiente para registrar y almacenar eventos y experiencias positivas, por ejemplo, la satisfacción de necesidades básicas, elogios y relaciones interpersonales agradables. Por lo tanto, una cara amigable o familiar provocará una reacción inmediata, una sensación de placer y bienestar. Los sentimientos de euforia cuando vemos a un viejo amigo o reconocemos un aroma agradable de la infancia se producen porque estos encuentros se registraron en la zona de confort del banco de memoria asociado a nuestro sistema límbico. El uso de personal de mantenimiento de la paz no es exclusivo de nuestra especie. Por ejemplo, los perros y los gatos se lamen a sí mismos y entre sí como una forma de ofrecer consuelo. Los seres humanos exhiben un número mucho mayor de comportamientos pacificadores. Algunos son muy obvios, mientras que otros son mucho más sutiles. Si se les pide que identifiquen un comportamiento pacificador, la mayoría de las personas piensan inmediatamente en un niño chupándose el dedo, pero ni siquiera se da cuenta al principio de que, después de dejar de lado esta búsqueda de comodidad, comenzamos a adoptar formas más discretas y socialmente aceptables de satisfacer la necesidad de calmarnos, por ejemplo, masticar chicle, lápiz de mordida. Muchos no se dan cuenta de que estos son comportamientos pacificadores más sutiles o no son conscientes de su importancia para revelar los pensamientos y sentimientos de una persona. Es una vergüenza. Para interpretar correctamente los comportamientos no verbales, es fundamental aprender a reconocer y decodificar los comportamientos humanos pacificadores, ya que revelan mucho sobre el estado mental actual de una persona y lo hacen con una precisión inusual. Busco comportamientos pacificadores en las personas para saber cuándo no se sienten cómodas o cuando están reaccionando negativamente a algo que he hecho o dicho. En una entrevista, puedo detectar esto en una respuesta a una pregunta o en un comentario específico. Los comportamientos que indican malestar, como inclinarse hacia adelante, fruncir el ceño, cruzar o tensar los brazos, suelen ir seguidos de movimientos de la mano para buscar consuelo. Busco estos comportamientos para confirmar lo que está pasando en la mente de la persona con la que estoy tratando. Por ejemplo, si cada vez que le pregunto a una persona ¿conoces a fulano de tal?, responde no y luego se toca el cuello o la boca de inmediato, sé que busca consuelo frente a esa pregunta en particular. No sé si está mintiendo, porque es bastante difícil detectar el disimulo, pero sí sé que le molestó la pregunta, porque necesitaba un comportamiento tranquilizador después de escucharla. Esto me llevará a profundizar en esta área de investigación. Es importante que un investigador se dé cuenta de los comportamientos pacificadores, ya que a veces ayudan a revelar una mentira o información oculta. Creo que los indicadores de respuestas pacificadoras son mucho más importantes y confiables que tratar de establecer la veracidad de la información. Ayudan a identificar qué temas específicos molestan o afligen a una persona. A menudo, conocerlos puede resultar en información reveladora que conduce a nuevas ideas. Capturado por el cuello. Tocar o acariciar el cuello es una de las conductas pacificadoras más significativas y frecuentes que existen como respuesta al estrés. Para buscar consuelo, las mujeres a menudo cubren o tocan la hendidura supraesternal con la mano, véase la figura 7. La hendidura supraesternal es el área hueca entre la manzana de Adán y el esternón, que a veces se llama hoyuelo en el cuello. Cuando una mujer toca esta parte o la cubre con la mano, suele ser porque se siente angustiada, amenazada, incómoda, insegura o asustada. Es una señal de comportamiento que se puede utilizar para detectar, entre otras cosas, el malestar de una persona que está mintiendo u ocultando información importante. Una vez trabajé en una investigación en la que pensábamos que un fugitivo armado y peligroso se escondía en la casa de su madre.
Otro agente y yo fuimos a la casa de la mujer y cuando tocamos a la puerta, ella accedió a dejarnos entrar. Mostramos nuestra credencial y comenzamos a hacer una serie de preguntas. Cuando le pregunté, ¿está su hijo en casa?, ella puso su mano sobre la hendidura supraesternal y dijo, no, no lo está. Observé este comportamiento y continuamos con el interrogatorio. Después de unos minutos, le pregunté, ¿existe la posibilidad de que su hijo se haya colado en la casa mientras usted estaba trabajando? De nuevo, puso su mano en el hoyuelo de su cuello y respondió, no, lo sabría si él estuviera aquí. Ahora estaba seguro de que su hijo estaba en casa, porque solo se puso la mano alrededor del cuello cuando mencioné esta posibilidad. Para asegurarme de que mi suposición era correcta, continuamos hablando con la mujer hasta que, mientras nos preparábamos para irnos, hice un último intento, solo para terminar mis registros. ¿Está seguro de que no está en casa, no? Por tercera vez, se llevó la mano al cuello. Ahora estaba seguro de que la mujer estaba mintiendo. Pedí permiso para registrar la casa y, en efecto, el joven estaba escondido en un armario, debajo de unas mantas. Tuvo la suerte de no ser acusada de obstrucción a la justicia. Su incomodidad al mentir a la policía sobre su hijo fugitivo hizo que su sistema límbico generara un comportamiento pacificador que la delató. Tipos de conductas pacificadoras. Hay muchas conductas pacificadoras. Cuando estamos estresados, podemos dar un suave masaje para calmar el cuello, acariciar la cara o juguetear con el cabello. Esto se hace automáticamente. Nuestro cerebro envía el mensaje por favor, cálmame ahora, y nuestras manos responden de inmediato, haciendo algo que nos ayudará a sentirnos a gusto de nuevo. A veces buscamos consuelo pasándonos la lengua por los labios o la parte interna de las mejillas, o exhalando lentamente con las mejillas infladas, véanse las figuras 10 y 11. Si una persona estresada es fumadora, fumará más, si la persona mastica chicle, lo hará más rápido. Todas estas conductas pacificadoras tienen el mismo propósito, estimular las terminaciones nerviosas liberando endorfinas relajantes en el cerebro para que pueda calmarse. Panksepp, 1998, 272. Consideraremos que el comportamiento pacificador es cualquier contacto en la cara, la cabeza, el cuello, el hombro, el brazo, la mano o la pierna en respuesta a un estímulo negativo, por ejemplo, una pregunta difícil, una situación embarazosa o el estrés resultante de algo escuchado, visto o pensado. Estos gestos no resuelven problemas, pero nos ayudan a mantener la calma a la hora de realizarlos. En otras palabras, nos brindan consuelo. Los hombres prefieren tocarse la cara. Las mujeres prefieren tocarse el cuello, la ropa, las joyas, los brazos y el cabello. Cada persona tiene su pacificador favorito, que elige masticar chicle, fumar cigarrillos, consumir más comida, lamerse los labios, frotarse la barbilla, acariciar la cara, juguetear con objetos, bolígrafos, lápices, lápiz labial o relojes, tirarse del pelo o rascarse el antebrazo. A veces, el pacificador es incluso más sutil, como sacudir la camisa o ajustar la corbata. Cuando una persona hace esto, se siente como si simplemente se estuviera calmando, pero en realidad solo quiere aliviar su nerviosismo moviendo el brazo y dando a sus manos algo que hacer. En última instancia, también se trata de conductas pacificadoras determinadas por el sistema límbico y que se manifiestan en respuesta al estrés. Estos son algunos de los comportamientos más pacíficos, común y evidente. Cuando la veas, detente y pregúntate, ¿por qué esta persona necesita calmarse? La capacidad de vincular un comportamiento pacificador con el factor estresante específico que lo causó puede ayudarte a comprender con mayor precisión los pensamientos, sentimientos e intenciones de una persona. Conductas pacificantes relacionadas con el cuello. Tocar o acariciar el cuello es una de las conductas pacificadoras más significativas y frecuentes. Una persona puede frotar o masajear la nuca con los dedos, otro puede pasar su mano por los lados del cuello o justo debajo de la barbilla, por encima de la nuez de Adán, tirando de la zona carnosa del cuello. Esta área es rica en terminaciones nerviosas que, cuando se estimulan, reducen la presión arterial, disminuyen el ritmo cardíaco y calman al individuo. A lo largo de las décadas que he estudiado los comportamientos no verbales, he observado que hay diferencias en la forma en que los hombres y las mujeres usan sus cuellos para calmarse. Por lo general,
Los hombres son más vigorosos, sosteniendo el cuello justo debajo de la barbilla, estimulando así los nervios, específicamente los nervios vagos o el seno caroso, del cuello, lo que a su vez ralentiza el ritmo cardíaco y tiene un efecto relajante. A veces los hombres se frotan los lados del cuello o la nuca con los dedos, o se ajustan el nudo de la corbata o el cuello de la camisa. Las mujeres buscan la comodidad de manera diferente. Por ejemplo, para estimular sus cuellos, a veces tocan, retuercen o manipulan un collar si lo llevan puesto. Como se mencionó anteriormente, cubrir la hendidura supraesternal es otro comportamiento pacificador recurrente. Las mujeres se tocan esta parte del cuello o la cubren cuando están estresadas, inseguras, amenazadas, asustadas, incómodas o ansiosas. Curiosamente, observé que las mujeres embarazadas comienzan moviendo la mano hacia el cuello, pero en última instancia momento en que lo desvían hacia el vientre, como si quisieran proteger al feto. El péndulo pacificador. Observa a una pareja hablando en la mesa. Si la mujer comienza a jugar con el collar, probablemente esté un poco nerviosa. Pero si los dedos están en el hoyuelo del cuello, hendidura supraesternal, es probable que haya una preocupación o que se sienta muy insegura. En la mayoría de los casos, si la mano derecha está en la hendidura supraesternal, la persona cubrirá el codo derecho con la mano izquierda. Cuando la situación estresante haya terminado o haya una pausa en la discusión, la mano derecha bajará y se relajará sobre el brazo izquierdo doblado. Si la situación vuelve a ser tensa, la mano derecha vuelve a subir a la hendidura supraesternal. A distancia, el movimiento del brazo se asemeja a la aguja de un medidor de estrés, pasando de la posición de reposo, en el brazo, al cuello y viceversa, según el nivel de estrés involucrado. Conductas pacificantes relacionadas con el rostro. Tocarse o frotarse la cara es una respuesta pacificadora frecuente que alivia el estrés. Movimientos como rascarse la frente, tocarse los labios, frotarse o lamerlos, tirar o masajear el lóbulo de la oreja con el pulgar y el índice, pasarse la mano por la cara o la barba, y jugar con el cabello puede ayudar a calmar a una persona en una situación estresante. Como se mencionó anteriormente, algunas personas alivian el estrés exhalando lentamente con las mejillas hinchadas. El abundante suministro de terminaciones nerviosas en la cara hace que esta área sea ideal para que el cerebro límbico la use para sentirse cómodo. Conductas de pacificación relacionadas con los sonidos. Silbar puede ser un comportamiento pacificador. Algunas personas silban para calmarse cuando caminan por una zona extraña de la ciudad o por una calle oscura y desierta. Otros incluso hablan consigo mismos para buscar alivio en momentos de estrés. Tengo un amigo, y ciertamente todos tenemos uno así, que dice cientos de oraciones por minuto cuando está nervioso o molesto. Algunas conductas pacificadoras combinan factores táctiles y auditivos, como golpear la mesa con un lápiz o golpear con los dedos. Bostezos excesivos. A veces, vemos a personas bajo estrés bostezando en exceso. Bostezar no es solo una forma de respirar profundamente. Durante el estrés, cuando la boca se seca, un bostezo puede ejercer presión sobre las glándulas salivales. El endurecimiento de las diversas estructuras dentro y alrededor de la boca hace que las glándulas liberen humedad en la boca seca durante los periodos de ansiedad. En estos casos, es el estrés, no la falta de sueño, lo que causa los bostezos. Limpieza de las piernas. La limpieza de piernas es un comportamiento pacificador que a menudo pasa desapercibido porque a menudo se lleva a cabo debajo de un mostrador o mesa. Esta actividad tranquilizadora funciona de la siguiente manera: una persona coloca una mano, o ambas, con la palma en la pierna, o piernas, y luego la desliza por el muslo hacia la rodilla, véase la figura 16. Algunas personas hacen este movimiento solo una vez, pero muchas repiten el gesto o simplemente masajean la pierna. Esto también se puede hacer para secar las palmas de las manos, en caso de que hayan sudado debido a la ansiedad, pero principalmente para deshacerse de la tensión. Vale la pena buscar este comportamiento no verbal, porque es una buena indicación de que alguien está bajo estrés. Una forma de tratar de detectarlo es observar a las personas que ponen uno o ambos brazos debajo de la mesa. Si la persona está haciendo una limpieza de piernas, por lo general verá que el hombro se mueve mientras se frota la pierna. A partir de mi experiencia, he llegado a la conclusión de que la limpieza de las piernas es muy importante, ya que se produce rápidamente como reacción a un evento negativo.
He observado este comportamiento durante años en casos en los que a los sospechosos se les han presentado pruebas incriminatorias, como fotos de una escena del crimen con la que ya estaban familiarizados. Reconocimiento de culpabilidad. Este comportamiento pacificador / limpiador logra dos cosas a la vez: seca el sudor de las palmas de las manos y proporciona alivio a través del tacto. También puedes hacer lo siguiente: decúbrelo cuando una pareja sentada es perturbada o interrumpida por una persona indeseable, o cuando alguien tiene dificultades para recordar un nombre. En el entorno policial, es posible ver comportamientos pacificadores de las manos / piernas en los enfrentamientos. Por ejemplo, cuando el interrogado emite muchas más señales a medida que surgen preguntas difíciles. Un aumento en la cantidad o el vigor de las conductas de acicalamiento de las piernas es un muy buen indicador de que una pregunta ha causado a la persona algún tipo de incomodidad, ya sea porque reconoce su culpa, porque está mintiendo o porque se le está ocurriendo un tema que no quiere discutir. El comportamiento también puede ocurrir porque el encuestado está angustiado por las respuestas que se espera que dé a las preguntas. Así que esté atento a lo que sucede debajo de la mesa controlando el movimiento de sus brazos. Te sorprenderá lo mucho que puedes aprender de estos comportamientos. Una advertencia sobre la limpieza de las piernas: si bien es cierto que se detecta en personas que no son sinceras, también lo he observado en personas inocentes que simplemente estaban nerviosas. Por lo tanto, tenga cuidado de no sacar conclusiones precipitadas. Frank et al., 2006, 248 a 249. La mejor manera de interpretar el comportamiento de acicalamiento de las piernas es reconocer que refleja la necesidad del cerebro de transmitir alivio y, por lo tanto, las razones del nerviosismo del individuo deben investigarse más a fondo. El ventilador. Este comportamiento consiste en que una persona, generalmente un hombre, coloque sus dedos entre el cuello de la camisa y el cuello y retire el tejido de la piel, véase la figura 17. Esta acción de ventilación suele ser una reacción al estrés y es un buen indicador de que a la persona le molesta algo en lo que está pensando o que está sucediendo en su entorno. Una persona con una blusa escotada o cabello largo puede realizar esta actividad no verbal de una manera más sutil, ventilando solo la parte delantera de la blusa o echando el cabello hacia atrás para ventilar el cuello. De Facebook y de Scrapbook. Todo iba bien durante una entrevista de trabajo hasta que, casi al final, el candidato empezó a hablar del networking y de la importancia de Internet. El empleador lo elogió por este comentario y señaló cómo la mayoría de los estudiantes universitarios usaban Internet de manera destructiva, usando sitios como Facebook para publicar mensajes y fotos que podrían dañar a la persona en el futuro. En este punto, el empleador notó que el candidato se limpió vigorosamente la pierna, frotando su mano derecha a lo largo de su muslo varias veces. El empleador no dijo nada en ese momento, agradeció al joven por la entrevista y lo sacó de la oficina. A continuación, se acercó al ordenador. Sus sospechas se despertaron por el comportamiento pacificador del candidato, y comprobó si el joven tenía un perfil de Facebook. Y, como era de esperar, realmente lo hizo. Y no fue nada agradable. El abrazo en uno mismo. Cuando se enfrentan a situaciones estresantes, algunas personas se cruzan de brazos y se frotan las manos en los hombros, como si sintieran un escalofrío. Cuando una persona emplea este comportamiento pacificador, está manifestando una reminiscencia de la forma en que una madre abraza a un niño pequeño. Es una acción protectora y relajante que tomamos para calmarnos cuando queremos sentirnos seguros. Sin embargo, si la persona tiene los brazos cruzados, inclinado hacia adelante y mirando desafiante, esto no es un comportamiento pacificador. Uso de pacificadores para analizar a las personas de manera más efectiva. Para conocer mejor a una persona a través de las conductas pacificadoras no verbales, hay algunas pautas que debe seguir. 1. Reconozca las conductas pacificadoras en el momento en que ocurren. Presenté todos los principales. A medida que haces un esfuerzo concertado para detectar estas señales corporales, se vuelve mucho más fácil detectarlas en otras personas. 2. Establecer el comportamiento pacificador estándar de un individuo. De esa manera, puede observar cualquier cambio en la frecuencia o intensidad en los comportamientos pacificadores de esa persona y luego reaccionar en consecuencia. 3. Cuando veas a una persona hacer un gesto de paz, detente y pregúntate, ¿qué la impulsó a hacer esto? Es un hecho que el individuo se siente incómodo con algo. Tu trabajo,
como coleccionista de inteligencia no verbal, es averiguar qué es esa cosa. 4. Comprenda que las conductas pacificadoras casi siempre se usan para calmar a una persona después de que ocurre un evento estresante. Entonces, como principio general, se puede suponer que si un individuo exhibe un comportamiento pacificador, es porque algún evento o estímulo estresante lo precedió. 5. La capacidad de vincular un comportamiento pacificador con el factor estresante específico que lo causó puede ayudarlo a comprender mejor a la persona con la que está interactuando. 6. En ciertos casos, incluso puede decir o hacer algo para ver si causa estrés en un individuo, lo que provoca una mayor incidencia de comportamientos pacificadores, para comprender mejor sus pensamientos e intenciones. 7. Observa qué parte del cuerpo utiliza la persona para realizar una conducta pacificadora. Esto es significativo, porque cuanto mayor sea el estrés, más estimulará la cara o el cuello. 8. Recuerde, cuanto mayor sea el estrés o la incomodidad, más probable será que se produzcan comportamientos pacificadores. Las conductas pacificadoras son una excelente manera de medir la comodidad y la incomodidad. En cierto sentido, son agentes de apoyo de nuestras reacciones límbicas. Y también revelan mucho sobre nuestro estado emocional y cómo nos sentimos realmente. Un último apunte sobre nuestro legado límbico. Ahora tienes información que la mayoría de la gente desconoce. Es consciente de que tenemos un mecanismo de supervivencia muy eficiente, congelarse, huir, luchar, y un sistema pacificador para lidiar con el estrés. Somos afortunados de poseer estos mecanismos, no solo para nuestra supervivencia y nuestro éxito, sino también para evaluar los sentimientos y pensamientos de otras personas. En este capítulo, también aprendemos que, con la excepción de ciertos reflejos, todos los comportamientos están controlados por el cerebro. Examinamos dos de los tres cerebros principales de nuestro cráneo, el cerebro neocórtex pensante y el cerebro límbico más automático, y cuáles son las diferencias entre los roles que desempeñan. Ambos cumplen funciones importantes. Sin embargo, para nuestros propósitos, el sistema límbico es más importante porque es el cerebro más honesto, responsable de producir las señales no verbales más significativas para determinar los pensamientos y sentimientos verdaderos. Ratti, 2001, 147 a 242. Ahora que conoces los conceptos básicos de cómo reacciona el cerebro al mundo, es posible que te preguntes si es fácil detectar y decodificar comportamientos no verbales. Esta es una pregunta frecuente. La respuesta es sí y no. Después de leer este libro, algunas señales corporales se volverán más claras. Literalmente piden a gritos atención. Por otro lado, hay muchos aspectos del lenguaje corporal que son más sutiles y, por lo tanto, más difíciles de detectar. Centrémonos en los comportamientos más obvios y sutiles que el cerebro límbico hace que el cuerpo realice. Con el tiempo y la práctica, decodificarlo se convertirá en algo natural, como mirar a ambos lados antes de cruzar una calle concurrida. Esto nos lleva a los comportamientos de las piernas y los pies, que son el punto focal de nuestra atención en el próximo capítulo.